Dado que la enseñanza es un arte, como acabamos de establecer, su existencia depende de las condiciones propias de las grandes ciudades, donde la población, el lujo y la organización social permiten que las artes se perfeccionen y se multipliquen. Haldun explica que el cultivo de las ciencias surge una vez que las necesidades básicas de subsistencia han sido satisfechas. Solo entonces los hombres pueden dedicarse a actividades superiores como el estudio y la investigación. Por esta razón, en los entornos rurales o poco desarrollados no existen las condiciones necesarias para el desarrollo del conocimiento, lo que obliga a quienes desean instruirse a trasladarse a centros urbanos. Haldun recuerda ejemplos como los de Bagdad, Córdoba, Kairuán, Basora y Kufa, donde la prosperidad permitió un florecimiento extraordinario de las ciencias y una intensa actividad intelectual. Sin embargo, cuando estas ciudades entraron en decadencia y sus poblaciones se dispersaron, las ciencias también desaparecieron de esos lugares. Bajo ese respecto, Haldun analiza el caso del Cairo. En su tiempo, para Haldun, el Cairo era como el principal foco del saber, gracias a su larga tradición de estabilidad, población numerosa y civilización consolidada. Allí las artes y la enseñanza han alcanzado un alto grado de desarrollo, confirmando que el conocimiento florece donde existe una base social sólida que lo sustente. El florecimiento de la ciencia en el Cairo se debe en gran medida a la política adoptada por los gobernantes mamelucos desde la época de Saladino. Estos dirigentes, conscientes de la inestabilidad del poder y de la posible pérdida de sus bienes, establecieron instituciones como colegios, conventos y centros de enseñanza financiados mediante el sistema de Waqf, consiste en una donación perpetua destinada a fines religiosos o educativos. El Waqf permitía asignar bienes productivos como tierras o propiedades cuyos ingresos se utilizaran para sostener estas instituciones. A menudo los fundadores establecían que sus descendientes administraran estos bienes o recibieran parte de sus rentas, lo que aseguraba tanto la continuidad familiar como el mantenimiento de las obras. Además de este interés práctico, Ibn Haldun destaca la motivación religiosa de los emires, quienes buscan el mérito espiritual mediante estas acciones, esperando recompensa en la otra vida. Como resultado se generó en el Cairo una red sólida de instituciones educativas bien financiadas que cubrían tanto el sustento de los estudiantes como los salarios de los maestros. Esto atrajo a numerosos estudiantes desde regiones como Irak, el Magreb, consolidando a la ciudad como un centro intelectual de primer orden. Así Haldun entonces nos dice, una estructura institucional estable, apoyada en recursos económicos duraderos, permite el desarrollo continuo de las ciencias y la enseñanza. Así lo demuestra con el caso de El Cairo. Vamos con el capítulo 4, sobre las diversas ciencias que en nuestros días existen en la civilización musulmana. Haldun clasifica las ciencias de dos grandes tipos según su origen y modo de adquisición. Por un lado están las ciencias filosóficas, que son naturales al ser humano y se desarrollan mediante la reflexión. Estas permiten, a través de la observación y el razonamiento, conocer los objetos, problemas y métodos propios de cada disciplina y conduce al individuo a distinguir entre verdad y error mediante la investigación. Por otro lado están las ciencias tradicionales, que no surgen directamente de la razón, sino que se fundan en la transmisión de enseñanzas establecidas por una autoridad, especialmente el legislador religioso. Estas ciencias dependen de textos y principios revelados y su desarrollo requiere enlazar casos particulares con fundamentos generales mediante el razonamiento analógico. Este tipo de razonamiento, es decir, el analógico, es el que permite extender las reglas a nuevas situaciones, aunque su base sigue siendo la tradición transmitida. Haldun indica que estas ciencias tradicionales se apoyan en el Corán y en la Sunna. Acordémonos que la Sunna o Sunna es la tradición del profeta que recoge sus dichos y acciones, y que también incluye disciplinas auxiliares necesarias para su comprensión, como las relacionadas con la lengua árabe. De este modo se establece una distinción entre el conocimiento que el hombre alcanza por su propia capacidad racional y aquel que recibe por transmisión, ambos fundamentales dentro de la civilización. Dentro del mismo capítulo, multiplicidad de las ciencias. La multiplicidad de las ciencias se debe a la necesidad de conocer en detalle los mandatos divinos que rigen la vida humana. Estos mandatos se encuentran en el Corán, en la Sunna también, y en las doctrinas aceptadas por la comunidad musulmana. Para acceder a este conocimiento se requiere una serie de disciplinas especializadas. En primer lugar, la exégesis o el tafsir,
que consiste en interpretar el significado del Corán. Luego la ciencia de las lecturas coránicas, el Ilm al-Qira'at, que estudia las distintas formas autorizadas de recitación. Y a esto se suma la ciencia del Hadith, Ilm al-Hadith, encargada de verificar la autenticidad de las tradiciones mediante el análisis de las cadenas de transmisión y la confiabilidad de los transmisores. Otra disciplina fundamental es la jurisprudencia, ¿no? Es la jurisprudencia, el usul al-fiqh, que establece las reglas para normas y para derivar normas a partir de las fuentes reveladas, utilizando métodos como la analogía. De este proceso surge la jurisprudencia, que es solamente fiqh, que regula las acciones humanas conforme a la ley divina. También distingue entre obligaciones externas relacionadas con las acciones del cuerpo y obligaciones internas vinculadas a la fe y la creencia. Estas últimas son objeto de la teología escolástica, Ilm al-Kalam, o más bien Kalam, porque vamos a ver, muchachos, que el término escolástico es más bien absolutamente occidental, ¿ya? Pero es más bien Kalam en la cultura islámica. Y esto busca fundamentar racionalmente los dogmas sobre Dios, el juicio final, el paraíso, el infierno y la predestinación. Khaldun dice que todas estas ciencias requieren como base el dominio de la lengua árabe, ya que es el vehículo de la revelación. Por ello, disciplinas como la lexicología, la gramática, la retórica y las bellas letras son indispensables para comprender correctamente los textos sagrados y desarrollar las ciencias tradicionales. ¿Y cuáles son las ciencias tradicionales? Bueno, son aquellas que pertenecen de manera propia al Islam, ya que están directamente vinculadas a la ley revelada por Dios y transmitida por el profeta. Aunque reconoce que otras religiones han desarrollado ciencias semejantes, afirma que las islámicas poseen una particularidad. Se fundan en una revelación considerada definitiva, lo que implica dejar de lado el estudio de las ciencias religiosas anteriores conforme a lo que establece la propia tradición islámica. Ahí Khaldun nos dice que estas ciencias han alcanzado un alto grado de desarrollo entre los musulmanes. Se ha perfeccionado su terminología, se han sistematizado sus contenidos y se les ha dotado de una estructura rigurosa y elegante. Cada disciplina contaba con especialistas reconocidos y capaces de enseñar y consolidar métodos estables de transmisión del conocimiento. Khaldun señala que tanto en Oriente como en Occidente estas ciencias florecieron cuando existían condiciones favorables, pero en su tiempo observa una clara decadencia en el Magreb, atribuida al debilitamiento de la civilización y a la interrupción de la tradición pedagógica. En contraste, considera probable que en Oriente estas ciencias continúen desarrollándose debido a la presencia de grandes centros urbanos, una población numerosa y el apoyo institucional proporcionado por las fundaciones pías, que habíamos dicho que son los Waqf, que financian la enseñanza y permiten su continuidad. Vamos con el capítulo 5 de las ciencias coránicas, la ciencia y la lectura.